La nieve caía sin descanso. Aquella madrugada no era una nevada común. Era de esas que apagan el mundo, que cubren los sonidos, que hacen que incluso el viento parezca cansado. El vaquero Elías Morgan llevaba más de 30 años, viviendo solo en una cabaña de madera en las montañas del norte, allí donde los caminos desaparecían y la señal de teléfono no existía. Él había encontrado su refugio. Había sido ganadero, domador de caballos, rastreador y, con el tiempo, un hombre que hablaba más con la tierra que con las personas. Esa noche, Elías estaba sentado junto al fuego, reparando unas correas de cuero, cuando escuchó algo que no encajaba. No era el viento, no era un animal grande, no era un sonido claro, era un llanto débil, casi un suspiro. El vaquero levantó la cabeza. «No puede ser», murmuró. El sonido venía de afuera. Gilá, Niv, justo frente a su casa. Elías tomó su abrigo grueso, su sombrero viejo y una linterna. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro como un castigo. La nevada era tan intensa que apenas podía ver a 2 metros de distancia. «Sea lo que sea, no sobrevivirá mucho tiempo aquí», pensó. Avanzó lentamente, hundiendo las botas en la nieve hasta las pantorrillas. Entonces lo vio, un pequeño bulto encogido, casi invisible entre el blanco. Se arrodilló con dificultad, y ahí estaba un cachorro de lince, temblando, empapado, con los ojos apenas abiertos. Su respiración era corta, irregular. Sus orejas estaban cubiertas de hielo. El animal no huyó, no ugró, no reaccionó, solo temblaba. «Tranquilo, ya estás a salvo», susurró Elías, sin saber si el animal podía entenderlo. El vaquero se quitó los guantes y, con manos firmes, pero cuidadosas, envolvió al pequeño lince en su abrigo. En ese momento, sintió algo que no había sentido en años: responsabilidad, protección. Una promesa silenciosa. Entró rápidamente en la cabaña, cerró la puerta y colocó al cachorro cerca del fuego, pero no demasiado. «El calor brusco podría matarte», dijo en voz baja, recordando viejas lecciones de supervivencia. Secó su pelaje poco a poco, le dio agua tibia con una jeringa antigua y observó cada movimiento, cada respiración. Pasaron horas. La tormenta seguía fuera, pero dentro de la cabaña algo estaba cambiando. Al amanecer, el lince seguía vivo, débil, pero vivo. Elías sabía algo importante. Un lince no es un gato doméstico. No pertenece a una casa, y menos aún a la de un humano. Si la madre estaba cerca, debía devolverlo. Si no, el animal moriría sin ayuda especializada. Pero el refugio de fauna más cercano estaba a más de 200 kilómetros, con carreteras cerradas por la nieve. «Si te quedas aquí», dijo Elías mirando al pequeño animal, «tendré que romper todas mis reglas». Y las rompió. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. El lince, al que Elías empezó a llamar Nieve, apenas podía mantenerse despierto. El vaquero aprendió a alimentarlo, a controlar su temperatura, a respetar su instinto salvaje. Nunca lo acariciaba innecesariamente. Nunca lo trataba como mascota. «No eres mío», le decía. «Solo te estoy cuidando hasta que puedas volver». Pero algo extraño ocurría. Cada vez que Elías se alejaba, el pequeño lince emitía un suave sonido, como buscándolo. Una noche, mientras la tormenta volvía a azotar la montaña, Elías habló solo frente al fuego. Recordó a su esposa, a su hijo, al accidente que los había llevado lejos. «Prometí no volver a cuidar de nadie», susurró. «Y mírame ahora». Nieve levantó la cabeza y lo miró fijamente. No con miedo, no con agresividad, con confianza. Al quinto día, algo ocurrió. Elías encontró huellas grandes
alrededor de la cabaña no eran de lince. Aaron, Jipuma, el vaquero, entendió de inmediato. El cachorro había sido separado de su madre y ahora otros depredadores rondaban. Esa noche escuchó un rugido lejano y tomó la decisión más difícil de su vida. Elías cargó a Nieve en una caja especial, tomó su rifle, no para cazar, sino para al proteger, y se adentró en la tormenta. Caminó durante horas, siguiendo el instinto, las huellas, el conocimiento de la montaña, hasta que escuchó una respuesta, un llamado. Una lince adultao, escondida entre los árboles. Elías dejó la caja en el suelo, retrocedió lentamente y esperó durante minutos eternos hasta que una sombra apareció y se llevó al cachorro. El vaquero no se movió, no respiró. Cuando todo terminó, cayó de rodillas en la nieve, llorando. Semanas después, un equipo de conservación llegó a la zona. Habían escuchado rumores, historias imposibles. Elías nunca buscó reconocimiento, pero su historia se difundió y algo cambió. La cabaña del vaquero se convirtió en un punto de protección animal. No, un refugio, un lugar de paso, de salvación. A veces, al amanecer, Elías ve una figura entre los árboles. Un lince adulto, forte, libre, que lo observa por unos segundos y luego desaparece. El vaquero sonríe. Vuelve cuando quieras. Dice, la montaña siempre recordará. La tormenta no dio señales de detenerse durante los días siguientes. La nieve seguía cayendo con una fuerza casi cruel, cubriendo cada rastro, cada huella, cada recuerdo reciente. Elías despertaba antes del amanecer para revisar los alrededores de la cabaña. No buscaba al cachorro. Sabía que debía mantenerse alejado, pero sí buscaba señales de vida, huellas nuevas, ramas jotas, sombras moviéndose entre los árboles. Sabía que, si la madre del lince había sobrevivido, regresaría al territorio, y si no, la montaña reclamaría lo suyo. Dentro de la cabaña, el silencio se sentía distinto, no vacío, sino respetuoso, como si el lugar entendiera que algo importante había sucedido allí. A pesar del aislamiento, las historias siempre encuentran la manera de viajar. Un cazador de paso habló de un vaquero que había caminado en medio de una tormenta cargando una caja. Un leñador dijo haber visto luces encendidas durante toda la noche en una cabaña abandonada. Un viejo radioaficionado captó una señal breve, apenas una voz diciendo, «Necesito ayuda». Para un animal salvaje, Elías nunca dio su nombre completo, nunca pidió reconocimiento. Pero el rumor creció. Una mañana clara, después de semanas de nieve incesante, Elías escuchó el sonido de un motor. Eso no ocurría casi nunca. 2 camionetas se detuvieron frente a la cabaña. De ellas bajaron 3 personas con chaquetas gruesas, emblemas oficiales y miradas cautelosas. «¿Elías Morgan?», preguntó uno de ellos. El vaquero asintió. «Somos del programa de conservación de fauna. Venimos por el lince». Elías respiró hondo. «Ya no está aquí». Los hombres se miraron entre ellos. «Lo sabemos», respondió el líder. «Y eso es exactamente por lo que estamos aquí, dentro de la cabaña, con café caliente y el fuego encendido». Elías contó todo, desde el llanto en la noche hasta la caminata bajo la tormenta, hasta el momento en que vio a la madre aparecer entre los árboles. Los hombres escucharon en silencio. «La mayoría no habría sobrevivido», dijo uno de ellos. «Nen u cachorro, ni Asted». Elías sonrió apenas. «La montaña decide quién se queda», respondió. «Yo solo obedecí». Antes de irse, uno de los conservacionistas
hizo una propuesta inesperada. Este lugar está en una zona clave para la fauna, dijo. Necesitamos alguien que conozca la montaña y que la respete. Elías no respondió de inmediato. Miró por la ventana. La Niv, los árboles. No quiero un salario, dijo finalmente. Solo quiero que este lugar siga siendo lo que es. El trato fue sellado con un apretón de manos. Con el paso de los meses, la cabaña dejó de ser solo un refugio personal. Se convirtió en un punto de observación, un lugar de descanso para investigadores, un espacio de transición para animales heridos antes de ser liberado. Pero Elías puso reglas claras. No jaulas, no domesticar, no convertir la montaña en espectáculo. Todos aceptaron, porque sabían que aquel vaquero entendía algo que los libros no enseñaban. Una tarde de otoño, cuando la nieve aún no había regresado, Elías estaba reparando la cerca cuando escuchó un sonido familiar, un crujido suave, un paso ligero. Levantó la vista. Allí, entre los árboles, estaba ella, una lince adulta, fuerte, con los ojos atentos. No huyó, solo lo observó por un instante eterno. Y entonces, detrás de ella, apareció otro, más joven, más pequeño. Elías no se movió. ¡Hola, nieve!, susurró. Los linces desaparecieron entre los árboles sin hacer ruido, pero dejaron algo atrás: paz. Lo que pocos sabían era que, desde aquel rescate, Elías ya no dormía igual. Abba soñaba con su hijo corriendo por la nieve, con su esposa riendo junto al fuego, con la montaña hablándole en un idioma antiguo. El rescate no había salvado solo a un animal, había rescatado algo dentro de él. Cuando el invierno volvió, más duro que nunca, la cabaña estaba preparada, leña suficiente, rutas despejadas, protocolos claros. Pero aún así, una noche, Elías volvió a escuchar un llanto. No era un lince, era un coyote herido. Luego sería un búho con el ala rota. Luego un ciervo atrapado. La montaña había entendido. Aquí había ayuda sin juicio. Los años pasaron. Elías envejeció. Su paso se volvió lento, su voz más suave, pero su mirada seguía firme. Cuando finalmente dejó la cabaña, el lugar no quedó vacío. Fue nombrado Santuario Morgan, en honor al vaquero que nunca quiso ser héroe. Y cada invierno, cuando la nieve cae en silencio, dicen que un lince aparece cerca del bosque, observa la cabaña y si va. La nieve caía sin descanso. Aquella madrugada no era una nevada común. Era de esas que apagan el mundo, que cubren los sonidos, que hacen que incluso el viento parezca cansado. El vaquero Elías Morgan llevaba más de 30 años viviendo solo en una cabaña de madera en las montañas del norte, allí donde los caminos desaparecían y la señal de teléfono no existía. Él había encontrado su refugio, había sido ganadero, domador de caballos, rastreador y, con el tiempo, un hombre que hablaba más con la tierra que con las personas. Esa noche, Elías estaba sentado junto al fuego, reparando unas correas de cuero, cuando escuchó algo que no encajaba. No era el viento, no era un animal grande, no era un sonido claro, era un llanto débil, casi un suspiro. El vaquero levantó la cabeza. No puede ser, murmuró. El sonido venía de afuera. Gilá, Niv, justo frente a su casa. Elías tomó su abrigo grueso, su sombrero viejo y una linterna. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado le golpeó el rostro como un castigo. La nevada era tan intensa que apenas podía ver a 2 metros de distancia. Sea lo que sea, no sobrevivirá mucho tiempo aquí, pensó. Avanzó lentamente, hundiendo las botas en la nieve hasta las pantorrillas. Entonces lo vio, un pequeño bulto encogido,
casi invisible entre el blanco. Se arrodilló con dificultad. Y ahí estaba un cachorro de lince, temblando, empapado, con los ojos apenas abiertos. Su respiración era corta, irregular. Sus orejas estaban cubiertas de hielo. El animal no huyó, no ugró. No reaccionó, solo temblaba. ¡Tranquilo! Ya estás a salvo, susurró Elías, sin saber si el animal podía entenderlo. El vaquero se quitó los guantes y, con manos firmes, pero cuidadosas, envolvió al pequeño lince en su abrigo. En ese momento, sintió algo que no había sentido en años: responsabilidad, protección. Una promesa silenciosa entró rápidamente en la cabaña, cerró la puerta y colocó al cachorro cerca del fuego, pero no demasiado. El calor brusco podría matarte, dijo en voz baja, recordando viejas lecciones de supervivencia. Secó su pelaje poco a poco, le dio agua tibia con una jeringa antigua y observó cada movimiento, cada respiración. Pasaron horas. La tormenta seguía fuera, pero dentro de la cabaña algo estaba cambiando. Al amanecer, el lince seguía vivo, débil, pero vivo. Elías sabía algo importante: un lince no es un gato doméstico, no pertenece a una casa, y menos aún a la de un humano. Si la madre estaba cerca, debía devolverlo. Si no, el animal moriría sin ayuda especializada. Pero el refugio de fauna más cercano estaba a más de 200 kilómetros, con carreteras cerradas por la nieve. «Si te quedas aquí», dijo Elías mirando al pequeño animal, «tendré que romper todas mis reglas». Y las rompió. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. El lince, al que Elías empezó a llamar Nieve, apenas podía mantenerse despierto. El vaquero aprendió a alimentarlo, a controlar su temperatura, a respetar su instinto salvaje. Nunca lo acariciaba innecesariamente. Nunca lo trataba como mascota. «No eres mío», le decía. «Solo te estoy cuidando hasta que puedas volver». Pero algo extraño ocurría. Cada vez que Elías se alejaba, el pequeño lince emitía un suave sonido, como buscándolo. Una noche, mientras la tormenta volvía a azotar la montaña, Elías habló solo frente al fuego. Recordó a su esposa, a su hijo, al accidente que los había llevado lejos. «Prometí no volver a cuidar de nadie», susurró. «Y mírame ahora». Nieve levantó la cabeza y lo miró fijamente. No con miedo, no con agresividad, con confianza. Al quinto día, algo ocurrió. Elías encontró huellas grandes alrededor de la cabaña. No eran de lince. Aaron, Jipuma, el vaquero, entendió de inmediato. El cachorro había sido separado de su madre y ahora otros depredadores rondaban. Esa noche, escuchó un rugido lejano y tomó la decisión más difícil de su vida. Elías cargó a Nieve en una caja especial, tomó su rifle, no para cazar, sino para proteger, y se adentró en la tormenta. Caminó durante horas, siguiendo el instinto, las huellas, el conocimiento de la montaña, hasta que escuchó una respuesta, un llamado. Una lince adultao, escondida entre los árboles. Elías dejó la caja en el suelo, retrocedió lentamente y esperó durante minutos eternos, hasta que una sombra apareció y se llevó al cachorro. El vaquero no se movió, no respiró. Cuando todo terminó, cayó de rodillas en la nieve, llorando. Semanas después, un equipo de conservación llegó a la zona. Habían escuchado rumores, historias imposibles. Elías nunca buscó reconocimiento, pero su historia se difundió y algo cambió. La cabaña del vaquero se convirtió en un punto de protección animal. No, un refugio, un lugar de paso, de salvación. A veces, al amanecer, Elías ve una figura entre los árboles, un
lince adulto, forte, libre, que lo observa por unos segundos y luego desaparece. El vaquero sonríe. Vuelve cuando quieras. Dice, la montaña siempre recordará. La tormenta no dio señales de detenerse durante los días siguientes. La nieve seguía cayendo con una fuerza casi cruel, cubriendo cada rastro, cada huella, cada recuerdo reciente. Elías despertaba antes del amanecer para revisar los alrededores de la cabaña. No buscaba al cachorro. Sabía que debía mantenerse alejado, pero sí buscaba señales de vida, huellas nuevas, ramas jotas, sombras moviéndose entre los árboles. Sabía que, si la madre del lince había sobrevivido, regresaría al territorio, y si no, la montaña reclamaría lo suyo. Dentro de la cabaña, el silencio se sentía distinto, no vacío, sino respetuoso, como si el lugar entendiera que algo importante había sucedido allí. A pesar del aislamiento, las historias siempre encuentran la manera de viajar. Un cazador de paso habló de un vaquero que había caminado en medio de una tormenta cargando una caja. Un leñador dijo haber visto luces encendidas durante toda la noche en una cabaña abandonada. Un viejo radioaficionado captó una señal breve, apenas una voz diciendo, «Necesito ayuda». Para un animal salvaje, Elías nunca dio su nombre completo, nunca pidió reconocimiento. Pero el rumor creció. Una mañana clara, después de semanas de nieve incesante, Elías escuchó el sonido de un motor. Eso no ocurría casi nunca. 2 camionetas se detuvieron frente a la cabaña. De ellas bajaron 3 personas con chaquetas gruesas, emblemas oficiales y miradas cautelosas. «¿Elías Morgan?», preguntó uno de ellos. El vaquero asintió. «Somos del programa de conservación de fauna. Venimos por el lince». Elías respiró hondo. «Ya no está aquí». Los hombres se miraron entre ellos. «Lo sabemos», respondió el líder. «Y eso es exactamente por lo que estamos aquí, dentro de la cabaña, con café caliente y el fuego encendido». Elías contó todo, desde el llanto en la noche hasta la caminata bajo la tormenta, hasta el momento en que vio a la madre aparecer entre los árboles. Los hombres escucharon en silencio. «La mayoría no habría sobrevivido», dijo uno de ellos. «Nen u cachorro, ni asted». Elías sonrió apenas. «La montaña decide quién se queda», respondió. «Yo solo obedecí». Antes de irse, uno de los conservacionistas hizo una propuesta inesperada. «Este lugar está en una zona clave para la fauna», dijo. «Necesitamos alguien que conozca la montaña y que la respete». Elías no respondió de inmediato. Miró por la ventana. La nieve, los árboles. «No quiero un salario», dijo finalmente. «Solo quiero que este lugar siga siendo lo que es». El trato fue sellado con un apretón de manos. Con el paso de los meses, la cabaña dejó de ser solo un refugio personal. Se convirtió en un punto de observación, un lugar de descanso para investigadores, un espacio de transición para animales heridos antes de ser liberado. Pero Elías puso reglas claras. No jaulas, no domesticar, no convertir la montaña en espectáculo. Todos aceptaron, porque sabían que aquel vaquero entendía algo que los libros no enseñaban. Una tarde de otoño, cuando la nieve aún no había regresado, Elías estaba reparando la cerca cuando escuchó un sonido familiar, un crujido suave, un paso ligero. Levantó la vista. Allí, entre los árboles, estaba ella, una lince adulta, fuerte, con los ojos atentos. No huyó, solo lo observó por un instante eterno. Y entonces, detrás de ella, apareció otro, más joven, más pequeño. Elías no se movió. «Hola, nieve», susurró. Los linces
desaparecieron entre los árboles sin hacer ruido. Pero dejaron algo atrás: paz. Lo que pocos sabían era que, desde aquel rescate, Elías ya no dormía igual. Abba soñaba con su hijo corriendo por la nieve, con su esposa riendo junto al fuego, con la montaña hablándole en un idioma antiguo. El rescate no había salvado solo a un animal, había rescatado algo dentro de él. Cuando el invierno volvió, más duro que nunca, la cabaña estaba preparada, leña suficiente, rutas despejadas, protocolos claros. Pero aún así, una noche, Elías volvió a escuchar un llanto. No era un lince, era un coyote herido. Luego sería un búho con el ala rota. Luego un ciervo atrapado. La montaña había entendido. Aquí había ayuda sin juicio. Los años pasaron. Elías envejeció. Su paso se volvió lento. Su voz más suave, pero su mirada seguía firme. Cuando finalmente dejó la cabaña, el lugar no quedó vacío. Fue nombrado Santuario Morgan, en honor al vaquero que nunca quiso ser héroe. Y cada invierno, cuando la nieve cae en silencio, dicen que un lince aparece cerca del bosque, observa la cabaña y, si va